el inconsciente colectivo, pero también podemos hablar de la conciencia global. Gracias a los tiempos que estamos viviendo una globalización, es decir, con el encuentro de los dos mundos, el antiguo y el nuevo, cuando el descubrimiento oficial de América, a través de las plantas medicinales se hizo el primer intercambio cultural y también los primeros intercambios de enfermedades que ahora se consideran globales. Una de ellas pues fue la viruela, ¿no? Entonces, poco a poco la aldea se ha extendido. Ahora le decimos la aldea global, ¿no? Es decir, ya estamos pensando que vamos a tener también vecinos en otros mundos, pero eso es otro tema. ¿Continuamos? La siguiente frase que el maestro de la Ferrier nos expresó es que para recuperar el equilibrio comenzáramos con el magnetismo, porque el magnetismo nos permite tener la posibilidad de accionar al mismo tiempo dentro de lo físico y lo psíquico. ¿Continuamos? Volviendo a la esencia de la medicina china, ellos hablaban de un ciclo de 5 elementos. Dicen que así se hizo la vida en el planeta. La vida comenzó en el agua nutre a la madera, así que surgió la vegetación. Cuando la madera se corta y se seca, se hace leña para hacer fuego. Luego, con los restos de ese fuego, las cenizas, se forma la tierra, y debajo de esa tierra existen los metales. Cuando los metales se funden y se generan gases, se vuelven a juntar la esencia para volver a producir agua. Cuando este círculo energético está funcionando, todo está perfecto. Y lo mismo ocurre dentro del cuerpo. Los riñones son el agua, el hígado es la madera, el corazón es el fuego, el vaso páncreas es la tierra, los pulmones son metal. Y cada uno de ellos tienen el mismo concepto de pareja. Decían los chinos, yin yang, es decir, los órganos son yang, son masculinos, y las vísceras son femeninas, son yin. Siempre están en pareja. Y exactamente igual que en las parejas, lo que le ocurre a uno repercute en el otro. Así que, continuamos. Esta es una tabla de relaciones. Es una de muchas. Pero si pueden, ponemos un poquito de atención, asocian esos elementos con colores, con órganos, con vísceras, con tejidos. Nos dan indicaciones de qué elemento nutre a tal órgano o a tal víscera. Nos habla de ventanas. Por ejemplo, la ventana del hígado es el ojo. ¿Alguien tiene problemas de visión? Sería bueno revisar su hígado. ¿Alguien tiene problemas de oído? Sería bueno revisar sus riñones. Es cierto que la otorrinolaringología revisa y muy bien el interior del oído, pero no conozco todavía un otorrino que revise vías urinarias cuando traen un problema en el oído. Pero los médicos chinos sí lo hacían. En fin, hasta el final, muy importante, la última hilera habla de las emociones. ¿Alguien tiene problemas en vías urinarias? Es miedo. ¿Alguien tiene problemas en vías respiratorias? Es melancolía. O sus variantes. Está desde la tristeza, la nostalgia, pero también en un extremo hasta la depresión. Así que es información muy valiosa que todos podemos ya accesar a ella, porque esta era es una era de revelaciones. La ciencia nos ha ayudado a comprenderlo. ¿De acuerdo? ¿Continuamos? Aquí es donde empiezan los problemas.
ahí ya no fue un círculo perfecto o con un flujo energético adecuado para decir que se está sano. Hay un órgano congestionado. Puse el hígado porque el hígado es el más frecuente órgano y el más tardado en recuperar en cualquiera de las disciplinas que se utilicen para recuperar la salud. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Chapingo, pues su gran aportación fue descubrir y comprobar la utilización de una planta medicinal que es capaz de limpiar la grasa en el interior del hígado. Cuando se toma una muestra de sangre y se mide el colesterol y los triglicéridos, no es 100% exacta la información, porque solo pueden medir lo que está circulando. Para medir lo que está en el interior de un vaso sanguíneo se necesita otro tipo de estudio. Por ejemplo, un Doppler. Eso sí puede medir el espesor de una placa de ateromas dentro de un vaso sanguíneo y de los grandes, porque uno muy pequeño es difícil. Sin embargo, en el interior del hígado, en el interior de los riñones, en el interior del páncreas, ¿cómo se mide? Así que la Universidad Autónoma de Chapingo, dentro de su programa universitario de plantas medicinales, descubrió que con la utilización de la hierba del sapo, los niveles de colesterol y triglicéridos que se medían en sangre se elevaban al iniciar el consumo del té. Bueno, puede ser en té, puede ser en extracto seco, puede ser en extracto líquido, son diversas presentaciones. Entonces, ese resultado se interpretó porque se estaban limpiando las placas de ateromas y se observó que era un efecto pasajero y que después los valores de colesterol, triglicéridos, etcétera, regresaban a su valor original y después descendían hasta los niveles adecuados para considerar sana a una persona. ¿Continuamos? Aquí ya hay un problema mayor. Aquí ya no hay un círculo de energía. Aquí, como los chinos eran muy poéticos, decían, la madera hiere o vence a la tierra porque la hiere, es decir, rompe la tierra al brotar una planta. Pero desde el enfoque del magnetismo, del electromagnetismo, lo que se determina es que se formó un arco. La energía ya no circuló, es decir, se interrumpió el flujo que debería haber en este caso del hígado al corazón y posteriormente al vasopáncreas. Se brincó. ¿Continuamos? Eso ocurre en todos los órganos y vísceras asociados. El círculo es lo perfecto. Geométricamente hablando, es la figura geométrica que no tiene ni una sola arista, por lo tanto se asocia a la perfección. Sin embargo, si le empezamos a dar clic, entre ellos se forman agresiones, flechas venenosas. Se dice que los riñones apagan el fuego funde al metal, el metal corta a la madera hiere a la tierra y la tierra estanca el agua. Es decir, tenemos ahí una estrella destructora de la energía. Es el ciclo dominador llamado el ciclo Co. Si lo ponemos al cuadrado, pues es el coco, ¿no? El mismo que hemos estado hablando todo el tiempo. Ok. Entonces, en términos muy gráficos, pues se habla del 100% de la salud con el ciclo Shen, el círculo virtuoso, y el ciclo Ko habla de la pérdida de la salud. ¿De acuerdo? Continuamos. El siguiente concepto que manejó el doctor de la Ferrer fue que con el magnetismo podemos curar inmediatamente la parte física de la enfermedad a la misma vez que su parte. La salud, siendo un sinónimo de equilibrio,
también se puede interpretar desde el enfoque de la energía. Si nuestra energía vital está en equilibrio, todo está perfecto. Pero si la energía empieza a excederse, no es que sean super niñas, ni supermanes. Lo que pasa es que están en excesos, y mientras mayor sea ese exceso, más problemas hay. Con un leve exceso se pueden empezar a manifestar fiebre, dolor, inflamaciones. Si aumenta el exceso, empieza a haber funciones metabólicas aceleradas, y la más alta visión de un exceso es los crecimientos anormales. Por el contrario, cuando la energía es insuficiente, ocurre lo contrario. Es decir, puede haber frialdad, entumecimientos, pesadez, funciones metabólicas lentas o acumulación de sustancias. Por ejemplo, cristales que forman piedras, oxalatos de calcio y otros. ¿Continuamos? El siguiente concepto. El magnetismo es una acumulación de electricidad en el cuerpo físico. ¿Continuamos? Es decir, somos como un foco. No sé si sepan, pero estos focos están diseñados para brillar, no sé, digamos 100 watts, recibiendo un voltaje estable de 120 volts. Pero hay un rango de seguridad. Puede ser un mínimo de 110, un máximo de 130. Así que si en lugar de 130, que es el máximo, le metiéramos 150, ¿qué pasaría? Tal vez no. Pero por lo pronto se está desgastando inútilmente, porque el foco no está diseñado para funcionar así. Y así es exactamente como somos los seres humanos. La biología dice que podríamos vivir hasta los 125 años. Es una regla. Tal vez no es una ley, pero sí es una regla. Esa regla incluye a todos los vertebrados. Es decir, el tiempo que un vertebrado se tarda en construir su esqueleto se multiplica por 5 y ese es el tiempo de vida. Un conejo se tarda 1 año en construir su esqueleto, vive 5 años. Un perro se tarda 3 años en construir su esqueleto, vive 15 años. Un caballo se tarda 5 años en construir su esqueleto, vive 25 años. Así que nosotros nos tardamos 25 años en desarrollar al 100% el total de nuestro esqueleto. El fémur es el hueso que más se tarda en crecer. Así que 25 por 5, 125. Sin embargo, las estadísticas de la Secretaría de Salud son terribles, ¿no? El promedio de vida en México de la mujer es de 77 años. Y los varones 73. Salió peor, ¿no? Y el gran problema es que 20 o 30 años antes se está enfermo. Así que algo estamos haciendo incorrecto. Ese error es el siguiente. Le damos clic. Es decir, la electricidad que genera el ser humano se genera desde el interior de cada célula. Desde hace millones de años, las primeras células primitivas se asociaron con una en particular que es capaz de desarrollar la fotosíntesis. Esa bacteria se llama mitocondria. La mitocondria es una fábrica de energía y está en el interior de cada una de nuestras células. Los 100 cuadrillones de células que conforman un ser humano están generando electricidad. Así que la suma total de ellos nos da un cierto voltaje. ¿Les ha ocurrido que saludan a alguien y les da toque? No es que sean corrientes. Es que hay problemas de electricidad estática dentro del cuerpo. Porque el gran problema es que nos decimos muy civilizados y ya nadie pisa la tierra.
¿Cuándo fue la última vez que caminaron en el pasto? Hace una semana. ¿Alguien más? Bueno, en Cancún, más fácil, ¿no? En la arena del mar. Estamos aislados, utilizamos zapatos con suelos artificiales, de goma, de otros materiales. En el mejor de los casos hay duelas. Las alfombras es puro mugrero, ¿sí? Es una fuente de contaminación terrible. Pero en la calle está llena de cemento, de concreto, de pavimento. ¿Quién hace contacto con la tierra? Así que la primera sugerencia es: hagan tierra. Miren, un aparato de estos, yo no sé cuánto cueste el proyector o la computadora, pero está conectada a una clavija que tiene una línea a tierra. Si no la conectan a una clavija que tenga línea a tierra, el fabricante no responde por la garantía. Y si esa chiva se cuida, ¿por qué no nos cuidamos nosotros? La yoga, la Hatha Yoga, que es la base de la primera yoga que hay que practicar antes de cualquier otra, es precisamente la yoga del equilibrio y recomienda que todos los días, de alguna o de otra manera, se haga tierra.